Metrópolis todavía con la angustia del terrorismo, pero no sé si decir que hay que sobreponerse es la solución. Le avisamos que la semana próxima tendremos un análisis in extenso con José Antonio Martí Chabebe, que además pidió, y lo vamos a decirlo públicamente, un debate con los representantes del Partido Demócrata que estuvieron aquí, y posiblemente se lo concedan, pero si no se lo conceden, él estará con nosotros, y más con los acontecimientos en Francia que de verdad laceran. Hoy tenemos a Daniel Pousuazo, que él lo sabe porque él es tuitero. Cada vez que viene aquí y cada vez que nos ausenta durante un tiempo, dicen, ¿por qué no llevas a Daniel? Él ha estado en una semana intensa y extensa, nos hizo unas historias aquí a todo el personal y a nosotros que nos llena de satisfacción. Te has vuelto muy tierno con la edad, Daniel, eso nos encanta. Qué bueno esa forma de ser tolerante, eso me encanta realmente. Mire, déjame felicitar a la familia de Planeta Azul, porque el lunes pasado hicieron la presentación de los logros de Planeta Azul. Planeta Azul ahora va a Santiago y a otros lugares del norte. Era un pendiente que tenía. Planeta Azul además cambia su mercadeo, su publicidad. Hicieron un recuento de lo que significa o ha significado la entrega de una familia a levantar una empresa. En el discurso de inauguración, don José Santos Taveras dijo quién lo ayudó y quién le cerró las puertas y cómo lograron esta empresa tan exitosa. Una anécdota importante, y quedó Wendy Santos Berroa de enviarnos las imágenes y el video, es que en una ocasión faltó un chofer de uno de los camiones que distribuye el agua al principio, y don José se montó en su camión y condujo, y cuando la clienta lo vio, le dijo, pero ¿y usted, don José? Dijo, sí, claro que sí. Bien, pero de nuevo, felicitaciones a esa empresa que siempre nos ha respaldado aquí en Metrópolis y en otros proyectos. Así que muchísimas gracias y más éxitos. Y a propósito de agua... Escúchame, que Metrópolis es un programa azul. Es cierto, ya déjalo ahí. Tú ves, Erling, que él ha cambiado... tú hiciste el cursillo en Manresa con José Antonio Martí. ¿Dónde? En Manresa. Yo iba a comer helado en Manresa. Muy buenos. Es mi única experiencia religiosa. Bueno, porque has cambiado, de verdad, la edad te tiene muy, muy abierto. Miren, Puerto Plata estuvo de fiesta con la inauguración del anfiteatro de la Puntilla. La verdad que Daniel, que a veces es tan hosco, mira Daniel, tú tienes que reconocer la belleza de ese anfiteatro. Decía... Pero eso en el sur de la Florida. Exacto, Carlos Polanco decía que eso es una belleza. Y Erling, ¿cómo va a ser? Pues sí, es en el norte, será el anfiteatro de la región. La verdad que se disfrutó muchísimo de esa inauguración, pero queremos disfrutar más de todo lo que se va a celebrar ahí, del mantenimiento de esa obra extraordinaria y del entusiasmo que tiene la comunidad con esta obra que servirá de mucho, muchísimo. Yo le contaba a los muchachos, Daniel, que aunque tú no eres costeño, pero eres un capitaleño intramuros, la sensación cuando los barcos pasan y tú estás en el anfiteatro, tú sientes que te están moviendo. Pero yo me crié en el placer de los estudios. El que no se queda atrás. O sea que tú conoces. ¿Tú sabes lo que es el placer de los estudios? Absolutamente. Bueno, entonces... Y ese placer de los estudios me recuerda a Balaguer, y de él vamos a hablar hoy también. El prócer. prócer. El prócer, el caudillo. Padre de la patria. El oráculo de Navarrete lo bauticé yo. Bueno. Bautizado así hace años. Mire, nosotros, gracias a los arquitectos y latido urbano, conocimos una nueva generación de creativos, de arquitectos, de urbanistas. Muchos que nos dejó Emilio José Brea y nos dejó Luis Guzmán, Toby, todos ellos. Y de esa generación, a esa generación pertenece Tommy Rodríguez, que nos envía un corto. Él iba a estar también aquí para presentarlo, vendrá también la semana próxima, y vamos a disfrutar de ese corto que se presentó en un festival para el agua, para hablar de la necesidad, tenía que ver con agua. Tú ya dijiste que Metrópolis es azul como Planeta Azul,
Pues vamos a ver, es un cortito, Daniel. Y yo sé que cuando tú tienes esa agenda tan complicada con nosotros no quieres perder tiempo, pero vamos a disfrutar de este cortito de Tommy Rodríguez sobre el agua y lo que pasa, cómo producir lluvia. Verás lo sarcástico y lo simpático de este trabajo. Pero lluvia de arriba para abajo. Sí, de arriba para, no me confundo, de arriba para abajo. Bueno. Entonces, tú verás lo que hay que hacer para que llueva. Lo tenemos listo. Adelante con el trabajo de Tommy. ¡Qué calor! Y cada día se pone más caliente. Tiempo atrás, nuestra herencia taína sabía cómo combatirlo. Con su danza hacía un llamado a la lluvia para que trajera el agua. Esta calmaba el calor y traía frescura. Hoy yo llamaré a la lluvia a mi manera. Bueno, el análisis vendrá después. Señores, de verdad conmueve, ha conmovido todo lo que hemos visto. Pero tenemos unos temas pendientes, Daniel, y a veces uno cree que es una profanación cuando el mundo arde, París arde, hablar de lo cotidiano y de lo local, pero es un tema que tenemos pendiente. Pasaron las elecciones, el ritmo institucional que se accidentó, tú sabes, todas las quejas, todas las irregularidades, la intención de solucionar algunos entuertos de los otros no, de no utilizar y utilizar las vías legales, pero ya con entrega de certificados, incluso David Collado, no sé si significa que él no obtemperó la orden del PRM, pero él fue a buscar su certificado. Pero David Collado no era candidato del PRM. Ahí vuelves tú con eso. No. Bueno, PRCC y PRM. Él era candidato, él estaba en la boleta del Partido Reformista. Bueno, pero también, fue cuando el conflicto que surgió a propósito bueno, porque de... no lo pudieron inscribir en la boleta del PRM. Pero el PRM lo asumió, ese fue el voto del PRM. El PRM lo apoyó. Los reformistas ahora dicen que el triunfo fue de reformistas. Entonces, mira, cuando él y la señora Digna Reynoso van a buscar sus certificados, ahora le critican que llegó tarde, que eso fue, quizás estaba todavía discutiendo. Tiene una corbata lila. Oiga lo que él dijo, y me parece que eso es ser político. Ese blasón lila, ¿significará alguna ayuda? Es un detalle... Digo, a mí me gusta mucho ese color en corbata. Exacto, un detalle de moda. Mira, ahí, a esa entrega no fue ningún PRMista. Ni tu amiga Faride, compañera de trabajo, no fue. No estaba fuera del país. No sería eso una excusa de Faride. No sé, pero estaba fuera del país con su familia. Entonces, como decía mi abuela, eso tiene doble pespunte. Entonces, ¿qué era costurera? Ella le gustaba coser y tejer. Entonces, ¿qué ocurre? Hacía trutru también. Y punto de cruz. Sí, no, pero eso es básico. David Collado dice, para irritación de unos, y a mí me parece que de eso se trata, dice David Collado, no soy ya el candidato del PRM ni del PRCC, soy el alcalde de todos los municipios. ¿Cómo tú interpretas eso? ¿Como una forma de madurez política, de verdad lo que debe ser? ¿Como demagogia? ¿Cómo te augura eso una gestión distinta? ¿Qué piensa Daniel Pou Suazo de estas declaraciones y de yo iba a decir incidente, quizás no sea lo apropiado, pero sí, porque el PRM dijo una cosa y David Collado hace otra? Sí, no, indiscutiblemente que David Collado
es quizás el candidato con preeminencia en todo el proceso electoral que más espacio de autonomía ha tenido con respecto a los grupos o partidos políticos que llevaron su candidatura. Bueno, inicialmente el PRM no lo pudo inscribir por el interregno que se presentó ante la impugnación del doctor Fello Suberví Bonilla, y entonces fue el candidato inscrito en boleta del Partido Reformista Social Cristiano. Creo que David se podría quedar con el Partido Reformista en un futuro no muy lejano. Para comentar con malicia de alguna manera la situación. Tú sabes lo que yo te voy a... Tú sabes cómo te voy a halagar, ¿eh? Hace un año, Daniel Pousuazo aquí hizo unas predicciones en torno al Partido Reformista muy interesantes. Es casi como tú anunciaste el Mesías y tú anunciabas que iba a sorprender las candidaturas que iba a apoyar el PSC. ¿Tú recuerdas? Sí. Eso lo dijiste tú. Igual también que dije que verán a Danilo Medina en la boleta del PRD, que eso despertó todos los demonios posibles y por haber. Mientras estaban gestionando por un lado llevar a Leonel en un bloque con el PRD, aquellos que se quedaron en medio de la sabana con una mano delante y otra detrás. Pero rezando. Claro. Bueno, entonces resulta, hoy no tienen nada esos, así que... Medios. Una fuerza mediática. Sí, bueno, sí. ¿Tú no le haces caso a eso? No, ya están languideciendo. Pero dime lo de David para llegar a esa oposición unida después del 15 de mayo. No, indiscutiblemente que David Collado es una persona que tiene ya todo un historial en términos personales de gerencia y de gestión. La gente que se acostumbra a trabajar con gerencia y gestión sabe lo que debe hacer y lo que cabe, aún podría hacer hasta en contra de su propia voluntad. A muchos políticos aquí se les nota que no han trabajado y eso es bastante evidente porque se manejan de exabruptos y arranques de ira y montan todo su discurso en función de de las rabias que en un momento determinado pueden tener. Pero David Collado no es eso, David Collado es un empresario. Para mí David Collado es una persona que tiene bastante claro lo que le corresponderá como alcalde del Distrito Nacional. De hecho, yo me detuve en muchas oportunidades a escucharlo y el tipo no tiene un discurso de consignas como la mayoría de los activistas políticos o candidatos políticos dominicanos. David Collado identificó, es más, en una intervención que él hizo me llamó mucho la atención que él se hizo un FODA. La gente no se dio cuenta, no sabe, y sobre todo el que no sabe lo que es un FODA, él se hizo un FODA. Y en una dijo, yo ni soy constructor, yo ni soy esto, yo llamaré a la gente que saben de eso para la gestión. Como debe ser. Como debe ser. No, porque tú sabes que aquí hay unos sanedrines que saben de todo, ¿verdad? Entonces, que eso sí es peligroso. Entonces yo dije, este tipo sabe de lo que está hablando y sabe lo que tiene que hacer. Discutiblemente que él de alguna manera, por toda una serie de compromisos, tendrá algunas misiones que cumplir, porque nada es gratis en esta vida. Y, has dicho mucho. Sí. No, eso está bastante claro. Y hay que ver que en la campaña David Collado se promovió como David Collado, no como el candidato ni del Partido Reformista ni del PRM. Y es más... Interesante esa observación. Sí. En los propios afiches y pancartas de David Collado que se colocaron en algunos puntos que tampoco fue excesiva, la colocación de recursos visuales de David Collado. Y fue sorpresiva esa victoria contundente, claro. Daniel, digámoslo, ¿eh? Bueno, escúchame, yo predecía que él iba a triunfar, eso no me quedaba la menor duda, porque su principal contendor, el emérito Roberto Salcedo Gavilán, indiscutiblemente... 14 años. No 14 años, porque tú puedes tener 14 años con algún recuerdo dulce, pero 14 años de canquiña en canquiña, realmente, de proyectos que no se sostienen, que se abandonan, que incluso muchos de ellos que han creado serios problemas, como es el proyecto de
de la adecuación de Guivia, que no tiene un parqueo, entonces eso lo que hace es que hace colapsar el tránsito. Mira, y no queríamos volver tan atrás, pero es importante. ¿Perdió el PLD al perder el distrito, al perder la capital, o perdió un sector del PLD, o simple y llanamente pierde Roberto Salcedo? No, perdió el acuerdo que se hizo dentro del PLD, que es mayor todavía. Y en muchos sitios perdió el acuerdo. Y eso lo sabe todo el mundo. Incluso muchas de sus candidatas y candidatos a diputados muy ligados al núcleo del poder duro dentro del PLD quedaron fuera. Y eso tiene su explicación. Ahí hablan de traiciones y tal, gente que parece que toma algún alucinógeno, pero es que tiene que saber que con Roberto Salcedo no había posibilidad de traición. La traición misma era Roberto Salcedo. Óyeme, tenemos que hacer una pausa. Regresamos para continuar con la actitud de la oposición ya a la altura de julio y previo a la convocatoria de la Asamblea el 16 de agosto. Entonces, bueno, estamos prácticamente a 32 días. Definitivamente. Entonces, cuando se comienza de esa manera tan agresiva, tú tienes que abocar a una solución honorable. ¿Tú crees que de verdad tomarán las calles los integrantes de la oposición? Hacemos una pausa y regresamos de inmediato. Siempre, Daniel, Sí. ocurre esto, ¿verdad? La oposición logra unirse después del 15 de mayo. Podemos admitir las enormes irregularidades, todos los problemas, pero fallos administrativos. ¿qué va a ser unida ahora la oposición? Son disímiles. Fíjate que uno de los que se unió luego dijo, un momento, nosotros no transigimos con el asunto de la soberanía, por ejemplo. Otros no deben transigir con unos postulados que llegaron hasta lo personal. Entonces, rumbo al 16 de agosto, ¿tú crees que no irá ningún representante del PRM a la asamblea, ni a la toma de posesión, a la juramentación, perdón? Bueno, yo lo primero que considero es que, y propongo alguna situación racional dentro de ese contexto. Creo que la oposición no puede abandonar los puestos que consiguieron producto de la voluntad popular. Porque tratar de fijar una posición en base a lo que tú no lograste, a la verdad resulta hasta infantil y un contrasentido total. Pero renunciar a lo que tú lograste, a lo que está ratificado. Daniel, un 35% es importante. Es importante, o sea, tú no puedes abandonar al electorado, porque eso sí le podría acarrear a esa oposición una situación que en el futuro no habrá 2020 para ellos. Y aparte de eso, eso va a crear indiscutiblemente un enfrentamiento interno dentro del PRM. Que de alguna manera, y por la cantidad considerable de votos que obtuvo, Luis Abinader se erige como el líder de esa oposición. ¿Tú crees que ya eso vaticina que los partidos se van a subsumir al PRM, lo que no lograron, reitero, antes del 15 de mayo? No, no creo. Yo creo que la oposición va a permanecer fragmentada. En la mayoría de todo el espectro electoral, salvo honrosas excepciones que todos conocemos, la mayoría de los partidos van a mantener su espacio de discrecionalidad y autonomía. No creo que se va a consolidar ese gran bloque de oposición, etc. Primero porque dentro de ese espectro de partidos pequeños, partidos medianos, y el PRM, que es el único partido grande, y el reformista, que logró alcanzar esta vez
de nuevo la votación necesaria para mantener sus reconocimientos, pues hay intereses muy disímiles. Mira, algunos prevén o proponen que durante estos próximos cuatro años habrá un intento de deslegitimar el gobierno que va a presidir por segunda vez Danilo Medina Sánchez. Tú que conoces los movimientos sociales, que conoces cómo se puede agitar, yo no lo digo en términos peyorativos, una sociedad, ¿tú crees que eso podrá prender, sobre todo en el 35% que votó por el PRM, desconociendo los logros, reitero, que obtuvo ese partido? Primera vez un partido joven, primera vez con ese candidato también joven y sin la experiencia de otros. ¿Qué tú auguras? Mira, yo particularmente, indiscutiblemente que el PRM sigue, o sea, emerge en la política dominicana sin romper con el esquema mental del PRDismo, que es un esquema mental que lo ha conducido al fracaso de manera histórica. O sea, yo creo que en el PRM tiene que haber una convulsión que desprenda, sobre todo al sector más joven, de esa ideología de la derrota que los invade y que le impide avanzar. Tienen que ser un partido más dinámico, un partido más propositivo, sin tantos santos, porque no hay altares para todos los santos. Eso es otro problema. Gente que ha demostrado que no tiene ningún tipo de capacidad política, porque tigueraje político sí, pero capacidad de pensar un proceso político, proyectarlo como se debe, no, han demostrado que todos esos viejos PRDistas no tienen ningún tipo de capacidad. Señores, si el PRD, desde hace más diría yo, de 12 años, no pudo ser oposición. No somos oposición porque no tenemos gente suficiente en el Congreso. Pero si usted tampoco en el Congreso es capaz de llevar nada diferente a lo que lleva el partido de gobierno, que terminan a final de cuentas votando siempre por lo mismo del partido. Entonces yo siempre dije que el PRD no era un partido de oposición cuando estaba unificado, era un partido fuera del poder. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa llegar ahí a transformar nada, sino llegar ahí a libar las mismas mieles que está libando el otro. El turno, incluso los más jóvenes lo utilizan como argumento y a mí me asusta muchísimo, diciendo queremos tener la oportunidad del Estado. Sí. Lo dicen de otra manera, pero es lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad? Hay muchos que sí quisieran tener la oportunidad para transformar, pero el PRD no es un partido transformador. Y el PRM lo demostró en su estrategia electoral, no es un partido tampoco transformador. El PRM no proponía nada sistémico, sustancial, que transformara la situación. Todo lo atribuían a que si Danilo es malo, que si la corporación PLDista. No, es que tenemos un problema de sistema. Y duplicar las ofertas que hace los planes sociales. Claro, claro. Entonces si esa es la tesitura del PRM para este cuatrenio, lo primero que yo creo es que ese muchacho precoz, 7 mesino, que fue el PRM en términos políticos, va a empezar a languidecer antes de definir su... Entonces, ¿tú lo crees en incubadora? Sí, sí. Mira, y a propósito de precocidades y de leyendas, el pasado 14 de julio, el día de la tragedia también en Francia, a pesar de que era la fiesta nacional, se cumplió un aniversario más de la muerte de Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer fue considerado por historiadores no balagueristas como el personaje político más importante del siglo XX, y eso fue a partir de una colección que hizo el periódico Hoy para determinar cuál había sido el jurista más prestigioso o los juristas más prestigiosos del siglo XX, los abogados, los cantantes, los compositores, los artistas. Y ¿No habían ladrones? No, hasta ahí no se llegó. No. Los sacerdotes. Y le tocó el turno a Joaquín Balaguer. Y todos consideraron que es más que Trujillo incluso. Sí. ¿Qué piensas tú de la figura de Joaquín Balaguer? ¿Qué piensas de ese personaje que logró sumar a sus adversarios, que logró el aparente perdón de los hijos de sus víctimas, que
que aquella casa misteriosa de la Máximo Gómez se convirtió en una especie de santuario, Daniel Pousuazo, donde iban todos uno a uno a consultarlo y a beber en esa fuente de la sabiduría política. Mira eso, con la cuota de sangre, de represión y también con los logros indiscutibles que durante 22 años pudo exhibir la gestión. Oye, cuando tú viste eso, te conmoviste, ¿verdad? Esas imágenes que estamos viendo de Joaquín Balaguer, Ricardo. Tienes la palabra. Mira, Joaquín Balaguer siempre va a ser un personaje muy polémico en la historia dominicana. Muchos dicen que fue el hombre que hizo lo que tenía que hacer en el momento que le correspondió. O sea, un hombre pragmático, un hombre inmisericorde y un hombre que indiscutiblemente tenía una suerte de hechizo con el poder. Joaquín Balaguer era un hombre del poder, un hombre que para él el poder era lo máximo y era el fin de todo. Eso es indiscutible. Lo que sucedió con Joaquín Balaguer en su trayectoria política, sobre todo, si analizamos la situación de Joaquín Balaguer frente al momento en que se presenta el desgaste de Trujillo y empiezan a producirse toda una serie de movimientos internacionales para desplazar a Trujillo, sobre todo protagonizados por los norteamericanos. Y por qué no recordar la experiencia de Greenpeace, el tema de las armas y cómo se produjo esa conjura. Pues Joaquín Balaguer fue el hombre que supo incluso guardar silencio, aún a sabiendas de que su amo iba a caer. Y eso lo hizo porque Joaquín Balaguer, entre odios que no lo llegaron a obnubilar, tenía un claro sentido de la historia y de la oportunidad. Y fue el político capaz de preservarse para desarrollar su propia era. Trujillo tuvo su era de 31 años, Balaguer tuvo su era de 12 años, que luego fue refrendada para prolongársela por 10 años, por la propia incapacidad de esa oposición de que hablábamos hace un rato. Entonces, mira, Carmen, el tema de Balaguer es un tema que siempre va a generar polémicas. Lo que hay que tener bastante claro con Balaguer es que Balaguer era un hombre que su visión estaba cifrada en el poder. Balaguer era un hombre totalmente amoral, era un hombre que no se condolía de ninguna situación y sobre todo Balaguer históricamente es y ha sido el mejor alfil que han tenido los Estados Unidos en cualquier lugar del mundo para desarrollar una estrategia de desmontar un proceso que podía llevar a otro país a la misma situación que Cuba. Padre de la democracia le llamó un congreso PRDista a Joaquín Balaguer. Ahí veíamos las manifestaciones de dolor del pueblo cuando... Las melopeas y esas cosas. Sí. Balaguer fue un político pragmático por excelencia, sin duda. Yo tengo, su visión era el poder. Así como los PRDistas tienen como visión pelearse entre ellos, Balaguer no peleaba con nadie. Balaguer tenía una visión de poder. En 1975, cuando un grupo de militares, de esos tartufos que él le dejaba caer las migajas para que se enriquecieran, se le quiso imponer. La ración del BOA, decía. La ración del BOA. Balaguer le dijo, ok, renuncien todos, asumo yo personalmente la jefatura de Estado Mayor de la Marina, de la Aviación y del Ejército Nacional. Ustedes no son necesarios. Cuando ellos pensaban que Balaguer se iba a postrar a los pies. Esos pobres guardias llenos de cadillos, de procedencia rural, que llegan a creerse que son importantes, porque le taconean y esas cosas, y le dieron la mano a 2 o 3 personalidades. Entonces, esa crapulesca militar no tuvo más remedio que
echarse a un lado y esperar que Balaguer los perdonara y luego con el tiempo irlos reincorporando a los nuevos puestos. Finalmente, Balaguer fue codiciado por todas las fuerzas políticas. Ahí vemos escenas del Frente Patriótico, pero también el PRD en su momento pidió su favor y lo obtuvo, aquella alianza rosada con la chiva amarrada, ¿te acuerdas? Sí. Y él se prestaba, pero los otros lo buscaban. Bueno, entonces, porque Balaguer tenía claro una cuestión. Él manejaba una cuota de poder y él la prestaba en función de las mayores ventajas que le podían significar. Y sobre todo, era un hombre que se preocupaba mucho por mantener los bloques políticos en una cierta fragilidad que no le permitieran consolidarse. hay un episodio interesante, histórico, que no tiene, el análisis no es unitario. Después de los dos gobiernos del PRD, volvió Balaguer. Claro. ¿Culpa de quién? ¿De las gestiones PRDistas o del poder inobjetable de Joaquín Balaguer? Eso tú lo vas a responder después de la pausa. Bueno, viendo y comprobando informaciones que tú me decías, y es así, es lamentable. Estábamos viendo el tiempo que permaneció Balaguer en el poder versus son 22 años, pero entonces... 22 años y lo que tuvo con Trujillo. Exacto, y con cambios, y eso es lo lamentable para la discusión, porque el hombre de los 12 años, de horca y cuchillo, cambió en los 10 porque cambió el mundo. Aunque él dijo, yo no he cambiado. No, lo que pasa está que ya la agenda que él había cumplido en los 12 años se había acabado. Claro. O sea, date cuenta, ya en 1976, uno de los principales partidos opositores al régimen, de oposición dura, que era el Movimiento Popular Dominicano, se divide y prácticamente no queda nada. Y así vienen una serie de grupos de izquierda que eran el núcleo duro de la oposición a Balaguer, que terminan en desbandada, separados. Bueno, hoy en día incluso uno de los personajes más perseguidos por Balaguer representa al Partido Reformista en la Junta Central Electoral, que es Tácito Perdomo Robles. O sea, imagínate las vueltas que da este país, calofriante, ¿verdad? Donde persiguiendo a Tácito asesinan a Sagrario Ercira Díaz en la UAS de un balazo en la cabeza. O sea... No, él logró sumar a sus adversarios. No, y al final... Y además hubo una generación que al quedarse sin antibalaguerismo, se convirtió en una generación de iguales, de más. Mira, algo similar se dio aquí con Trujillo. Aquí hubo gente que su única valor medular, visceral, era que eran antitrujillistas. Después que cae Trujillo, bueno, ¿qué resulta? ¿Cuál es el papel de ellos? O sea... Sí, sin Balaguer, sin excusa, le llamo yo a esa generación. Correcto. Porque te das cuenta que solo eran antibalagueristas. Y era válido en la época. Claro, eran antibalagueristas y bueno. Pero después cuando tú ves la perspectiva ideológica, los valores, te das cuenta que solo eran antibalagueristas. Sí. Bueno, lo que pasa es que muchos de ellos también se vendieron como personajes de izquierda. Y no lo fueron, hoy en día militan en la derecha.
Tú te debes buscar un Pérez Martínez Macorís, que fue un tipo La banda. de izquierda, que luego prácticamente, según se comenta, es que forma la banda al servicio de Enrique Pérez y Pérez, que por ahí anda Bueno, hay todavía. testimonios que dicen, y por eso digo lamentable no, porque este es el país de los sin asombro, que él conserva excelentes relaciones de agradecimiento con sectores de la izquierda. Hay testimonios que dicen que ese señor entraba a las casas y buscaba a sus víctimas directamente, le disparaba. Bueno, él no, él tenía sus cuatreros, sus pillos. Ahí tenemos que comentar algo de manera irremisible. Pero escúchame, nosotros Balaguer cierra un círculo. No pedimos cuenta a los que atropellan aquí. No, aquí en este país el tiempo exime de todo y hasta te santifica con poco esfuerzo. Pero Balaguer cierra un ciclo. Balaguer fue el mejor alfil que tuvieron los norteamericanos en los años 70 en toda América Latina. Nadie fue más exitoso que Joaquín Balaguer. Sin embargo, Balaguer se dio el lujo de recibir a Fidel Castro. Claro. Y los partidos, o el Partido Revolucionario no lo hizo. Bueno, pero lo que pasa es que Balaguer tenía todas las vacunas del mundo que le impedían que desde Estados Unidos pensara que él podía ser un hombre de izquierda. Mientras tanto, el PRDismo con su timoratez, el PRDismo parece una batida de esas multifrutas, tú sabes, como que no sabía nada, sabía todo, tiene cualquier color, pero el color no te dice definitivamente cuál es la fruta predominante. ¿Tiene relevo, Joaquín Balaguer? Relevo, no es que ya eso pasó. Ya no se exigen relevos. Ya no se exigen relevos. Mira, el mundo es tan rápido y tan dinámico hoy en día que cualquier político en 4 años se desgasta y se convierte ¿Tú crees en la en antipolítica? cadáver. ¿Tú crees en los Podemos de España? ¿En los Pablo Iglesias? No, yo no creo en eso. Eso lo digo de manera bastante sincera. Creo que ahí hay muchas poses, mucho chauvinismo, mucho esnovismo, pero no hay consistencia política. Mira, y hablando de Balaguer, por la efeméride que pasó la semana pasada, el 14 de julio, hubo un logro de los que tú abogaste porque ocurriera y es la ley de la policía. Hay entusiasmo en algunos sectores, hay rechazo en otros sectores. Un hombre como tú, que tienes ¿cuántos años analizando la situación de la Policía Nacional? Quizá 8 años, ¿verdad? ¿Yo? ¿O más? No, de hecho yo estuve involucrado en la reforma del 2002, desde que se presentó en el 2000, en el 2001, o sea, trabajando temas de seguridad, yo tengo 30 y pico de años. Sí, lo de temas de seguridad. Ahora, desde el año 2000, yo fui de lo que impulsé para que se hiciera una reforma de la policía. ¿Te complace esta ley? No, para nada. ¿Y entonces, Daniel? Para nada. De hecho, hay sectores de la policía que tampoco lo complace, porque le han quitado una pequeña porción del pastel que... bueno, pero eso es parte del sacrificio. Bueno, pero ellos parece que pensaban no perder nada. Es que la policía, oye, el Sanedrín de la policía siempre calcula en algo, en voy por más, nunca en que va a tener que ceder nada. Ese es el tema que hay ahí adentro. O sea, ese Sanedrín que hay ahí, que es una estructura sólida, que pone en aprietos incluso a los presidentes de la República, tiene tanto poder que ellos no están dispuestos a perder un centímetro de su espacio. Pero ¿y entonces? Mira, de hecho, esta ley es tan pálida, así, tan naif y tiene tan poco músculo, que lo único que la puede salvar un poco, porque el hecho de que el presidente nombre al encargado de asuntos internos, que es otro policía, eso no le cambia a él su mentalidad, ni su vínculo, ni su pero relación. entonces tenemos que esperar 2 generaciones, Daniel, si vamos a cambiar la mentalidad. No, pero espérate. Yo propuse que el tema de asuntos internos tuviera un órgano externo que no fuera un tema de policía, que fuera un tema de Procuraduría, del Ministerio de Interior.
O sea, claro, el Ministerio de Interior en su haber ha tenido, quizás cuando Franklin Almeida, ningún gesto de energía frente a la policía. ¿Y cuándo comenzaremos a sentir, bueno, algún efecto positivo tendrá Bueno, lo que eso? pasa es que ahora falta una parte, que son Los reglamentos. Los reglamentos. En los reglamentos se pueden salvar muchas cosas. Pero yo lo primero que digo, esta es una ley que no tiene doctrina policial. Y eso es como tener una religión sin credo. Una ley de policía, una ley orgánica que no te... Oye, la doctrina policial en todos los países es 70% de la ley. Porque es lo que te dice en qué ámbito. ¿Quién redactó esta ley? Habría que investigar si uno de los genios de la presidencia por ahí, de los equipos que hay ahí, yo no sé quién la redactó, no tengo ni la más mínima Pero idea. cuando tú dices que no tiene filosofía policial, Doctrina. doctrina policial, entonces tendría que ser desde adentro que la redacción se adecuaría a la necesidad que tiene la población. ¿O tú no crees que el cambio se quiere ahí adentro, ¿Dónde? en la policía? No, en la policía no quieren cambio. Para ellos todo está perfecto. ¿O tú no lo que es que un coronel que gana 25,000 pesos le compensan el sueldo con un especialismo del cual no sabe nada de 100,000 pesos? Y a la hora de jubilarlo hay que contarle los 100,000 pesos del especialismo para jubilarlo. Nos dicen que tenemos que hacer una pausa cuando tú estás más agresivo. Regresamos de inmediato. Bueno, tú te negabas a hacer ese análisis porque te faltan elementos, pero lo que ocurrió en Dallas, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, a mí me preocupa, y en la cena que tuvimos juntos comentábamos que cómo se explica sociológicamente, históricamente, en Estados Unidos, cuando ya hay un presidente negro, 2 periodos, que esté ocurriendo esto. ¿Tú me lo enmarcas en una situación global o los reduces a una forma muy particular de otra generación de afroamericanos, del problema racial que siempre va a estar latente en la sociedad más democrática del planeta? Mira, ese tema tú no lo podrías nunca llegar a explicar si no lo articulas al fenómeno Trump. Sí, sé por dónde vas. O sea, vas cogiendo la clave, Sí. ¿verdad? El señor Trump ha tenido tanto éxito en función de que en Estados Unidos ahora mismo hay, como en otros países, incluso europeos, un resurgimiento de un nacionalismo, pero que en este caso está identificado con elementos étnicos. Para la sociedad dominicana, norteamericana, para un sector importante, negros y latinos son una carga que no deben llevar sobre sus hombros los blancos que trabajan y producen la riqueza en Estados Unidos. Pero no es una contradicción cuando está Obama manejando ese país. Bueno, Digo, manejando es Obama, diferente al Obama presidencialismo. está, mira, es que yo creo que el cálculo se hizo a la inversa. De hecho, la situación de que Obama haya logrado sostener 2 periodos presidenciales con cierto éxito en Estados Unidos ha creado un resentimiento mucho mayor que los beneficios que podrían alentar la presencia de un negro en el poder de los Estados Unidos. El hecho de que Trump hoy en día sea un candidato incluso con posibilidades de triunfar en las elecciones de Estados Unidos, un hombre que no es capaz de sostener ningún discurso político consistente ni a la altura de lo que debería de proponer un candidato a la presidencia de los Estados Unidos, ha contado con el apoyo de sectores importantísimos de la sociedad norteamericana e incluso de aquellas minorías que ya cuentan con una cierta estabilidad y un cierto nivel de comodidades y de facilidades que los otros, porque dentro de los negros hay otros, Claro. hay negros y hay otros.
Dentro de los latinos hay latinos y hay otros. No, incluso cuando comenzó Donald Trump a lanzar ofensas étnicas, culturales, alguien explicaba, un análisis muy enjundioso, que hay una tercera generación de los hispanos que podrían identificarse perfectamente con Donald Trump, claro. porque tienen patrimonio, tienen otra formación y se adecúan. No viven en guetos ni nada de eso. Exactamente, a ese Sí, estilo americano. Ellos son parte del establishment. Conocen las ventajas. Correcto, y son beneficiarios de las ventajas y han tenido acceso a la universidad. Entonces, Carmen, yo creo que el tema está que en Estados Unidos ese racismo subterráneo que siempre ha existido y que identifica esos grupos de negros y de hispanos como elementos subversivos, está tomando auge y en definitiva en la policía de Estados Unidos, porque según unos estudios yo estuve viendo sobre varios cuerpos de policía de Estados Unidos, hay una supremacía blanca y no tan solo en cantidad y número de policías, sino en mentalidad. De hecho, hasta los propios policías de color reniegan su procedencia afroamericana en función de que son los propios negros que constituyen parte de la criminalidad los que los matan a ellos. Este acontecimiento de este joven negro que comenzó a disparar a la multitud, ¿tú no lo relacionas con los movimientos islámicos, con el terrorismo que definitivamente pasó por Francia también? ¿Esto tú lo ves como un problema propio de lo que está ocurriendo en Estados Unidos? Un problema propio de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, el resentimiento, la desadaptación. Por ejemplo, una persona así como la que produjo los homicidios de los policías, es una persona que incluso tiene un problema de espacio en la sociedad norteamericana. Fíjate, a ver, él era un servidor del ejército. Un veterano, tan joven. Los Estados Unidos. El término es como paradójico porque es un muchacho, sí, pero se considera un veterano. Un veterano, sí, es una persona que está presta para acudir al servicio cuando la patria lo necesita, pero resulta que a final de cuentas esos negros se sienten utilizados. Estuvo en Afganistán. Sí, estuvo. Mira, y cuando veo la carrera de esa ciudadana, y yo sé que a ti no te gustan mucho esas elucubraciones poéticas, pero la verdad es que no estamos seguros ni seguras ahora en ningún lugar del mundo. Lo ocurrido en Niza y las informaciones que se tienen ya sobre lo ocurrido en París, la verdad que aterran. Y yo sé que tú vas a decir que no, que el terrorismo y que, pero ¿habrá una manera de enfrentar esto en el planeta en los próximos años? Mira, ¿O vamos a seguir siendo víctimas en cualquier lugar del mundo, en cualquier parque, de un atentado suicida? Mira, una de las cosas y se lo digo mucho aquí a los jefes policiales, es que hoy en día el enemigo tú no lo puedes frenar con la fuerza, sino con la inteligencia. Y es un tema que hay que tener bastante claro. El Daesh, el Estado Islámico, va a llevar su guerra fuera de las fronteras árabes. Ellos lo prometieron, lo han estado haciendo. Pero es una guerra sin fin. Es una guerra sin fin, pero es una guerra de última generación. No es la guerra que tú vas a poder combatir con bombarderos, con misiles. ¿Tú sabías cuál era el día D? El día D. Claro, hoy en día el enemigo cohabita contigo. No se sabe quién es el enemigo. Es decir, que la consigna podría ser todos somos el enemigo. Oye, en la medida que uno ve esas imágenes y tú no quisiste que se pasaran las más terribles, las de Niza. No, eso no lo merece la televisión. Eso de que un camionero coge un camión pesado y arrolla a 73 personas donde están los miembros retorcidos, los huesos saliendo, eso no es noticia. Y yo creo que este es un programa serio, ¿verdad? Sí. Para caer en una debilidad de esa naturaleza.
Entonces, la seguridad del planeta tiene que cambiar, o los esquemas de seguridad del planeta tienen que cambiar. Mira, los esquemas de la seguridad, tanto pública como del tema antiterrorista, tienen que cambiar. Han fracasado. Ya hay un consenso de que la lucha en contra el crimen organizado, la droga y tal, ha fracasado. Todos los países que se han puesto al lado de Estados Unidos para luchar contra la droga han fracasado porque Estados Unidos tiene unas buenas decenas de narcodependientes que mientras exista la demanda, pues ellos van a hacer que el producto se mueva hacia Estados Unidos. Yo te voy a dar un numerito sencillo. La ciudad de Nueva York, un viernes en la noche, se esnifa 2 toneladas de cocaína. Imagínate. ¿Y de dónde salen? ¿Y quién se la produce? ¿Y quién es? Oye, si no se la llevaran, podrían producirse cantidad de muertes violentas para tú poder contener el estado de ansiedad de esas personas que son narcodependientes. Parece una obra de Saramago, de una humanidad Correcto, ansiosa por algo y la algo, necesita. correcto. Se nos acaba el tiempo, Daniel, siempre es muy agradable tenerte. Gracias a Tommy Rodríguez por permitirnos compartir con ustedes ese corto. De nuevo, felicitaciones a la comunidad puertoplateña por ese anfiteatro. Iremos, Daniel, para allá, te están esperando. Vamos a hablar a la puntilla. Con el alcalde, con el senador, los diputados, con todo el mundo. Y a ustedes, como siempre, gracias por estar con nosotros.